Hola, Yo soy Linet. y yo soy Fede, y el día de hoy queremos platicar con ustedes sobre las discusiones. Todas las relaciones humanas son imperfectas, por lo cual es normal que a lo largo de cualquier relación existan problemas que nos lleven a tener discusiones. Así que en este video vamos a hablar de algunas ideas que nos pueden ayudar a tener discusiones efectivas y buenas, especialmente de la manera que discutiría una pareja. Las discusiones pueden ser en familia o pueden ser con algún compañero de trabajo, pero este video está encaminado a planes o ideas que podemos recomendar en cuanto a discusiones entre parejas. Vamos a dividir el proceso de discusión en 3 etapas: antes, durante y después de una discusión. Y vamos a dar aspectos a discernir durante cada una de estas etapas. Y comencemos pues con los aspectos a discernir antes de una discusión. El primer aspecto que debemos de discernir es si estamos en el lugar y en el momento adecuado. Esto afecta más de lo que creemos a la situación, ya que no es correcto que nos pongamos a discutir en una fiesta familiar o en lugares donde las condiciones no son adecuadas para que tengamos una discusión efectiva. Muchas veces esto tiene que ver con cuestiones de personalidad. A veces necesitas detenerte un momento a pensar bien qué es lo que tienes que decir o lo que quieres decir, o simplemente enfriar tu cabeza, tu pensamiento, tu enojo para poder ser concreto y claro con lo que quieres decir. Esto conforme al momento, conforme al lugar, es muy necesario tener un ambiente donde las condiciones sean propicias para poder comunicarse, ya que si estamos en una discusión en medio de un lugar donde hay tanta gente, nos va a estar distrayendo el que está escuchándonos a alguien o el que alguien nos está viendo. Siempre pasa. Lo segundo que debemos discernir es cuál es el problema detrás de esta discusión que queremos tener o que vamos a tener o que necesito tener. ¿Cuál es el problema detrás? ¿Qué es lo que verdaderamente me afectó, me lastimó, me dolió? A veces lo primero ayuda a lo segundo. Lo primero es darse ese tiempo, esperarse un momento para poder pensar bien las cosas. ¿Fue un malentendido? ¿Fue una falta de comunicación? ¿Fue un error grave? ¿O fue una situación que debo manejar de X, Y maneras? El definir bien el problema nos ayuda a no encarnar el problema en la persona con quien vamos a discutir. Y la tercera cosa que queremos recomendar para antes de iniciar una discusión es orar. Orar por la situación, ya que eso te va a ayudar a ti para poder poner tu corazón en paz, para saber cómo tratar ese asunto y poner todo esto en manos de Dios para que lo que resulte de la discusión sea lo mejor. Se pueda llegar a algún acuerdo, se puedan aclarar los malentendidos, lo que sea que haya pasado por la discusión. Le recomendamos una oración muy sencilla que es: Señor, haz brillar tu verdad y tu luz. El segundo momento es el durante la discusión. Y tomar en cuenta todos estos aspectos es más difícil durante esta etapa. Sin embargo, con esfuerzo todo se puede lograr. El primer aspecto a discernir durante una discusión es la pregunta: ¿qué es lo que quiero dar a entender? Es muy diferente a ¿qué es lo que quiero decir? Porque el pensar en qué quiero dar a entender no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con la persona que me está escuchando. ¿Estoy expresando mis ideas de manera clara y concisa? ¿Estoy siendo visceral o estoy siendo prudente? Por lo que uno, en deferencia, en amor, en respeto, debe estar pensando en cuál es el mensaje detrás. Lo que es importante que la otra persona necesito que entienda. No lo que quiero decir, sino lo que necesitamos que se transmita en el mensaje. El segundo punto a discernir es: ¿estoy permitiendo que la otra persona se exprese? Debemos saber que para poder resolver una discusión debemos estar abiertos al diálogo, y para que el diálogo se pueda dar, en ese momento no voy a hablar solamente yo o solamente él, sino los dos. Poder dar retroalimentación, escuchar a la persona, escucharla activamente, no estar pensando otras cosas mientras la persona está hablando, sino estar poniendo atención a lo que dice. Cuando pare de hablar, seguir yo con lo que me pareció que dijo o contestando preguntas. Entonces, es estar abiertos a escuchar la opinión de la otra persona o lo que la otra persona tiene que decir. De ahí la importancia de hablar de manera concisa, y un tip que a nosotros nos funciona es que hablamos de manera breve en oraciones pequeñas.
De lo contrario, si se sigue un pensamiento y se extiende, se unen 4 o 5 aspectos a los cuales hay que contestar y eso no ayuda. Y el tercer elemento que recomendamos discernir durante una discusión es ¿cómo me estoy imaginando que va a terminar esta discusión? Ahí es donde uno debe aprender a ser amable y caritativo y no egoísta. ¿Qué estás haciendo tú para llegar a ese punto? Y si tú eres al que le están reclamando algo, también debes pensar, ¿cómo me imagino que termina esta discusión? ¿Solamente diciendo perdóname y ya? ¿O realmente le estoy dando la oportunidad a esta persona de que al final de esta discusión se sienta más amada y escuchada por mí? Recordando que quien ama, escucha. Y por último hablaremos de aspectos a considerar y discernir después de que se ha tenido una discusión. El primer aspecto a considerar es, ¿estuve abierto a la retroalimentación durante la discusión? En este aspecto debemos de tomar en cuenta que nuestra pareja o la persona con la que tuvimos la discusión también tiene algo que decir, ya sea disculparse, ya sea decir que tú también lo heriste o lo que pasó antes de que tuvieran la discusión fue algo que propició a que se generara el problema, o tal vez esa persona tiene que decir que se sintió lastimada con respecto a algo que dijiste o cómo te expresaste o lo que fuera, pero es estar abiertos a retroalimentación. El segundo aspecto a considerar después de una discusión es la siguiente pregunta. ¿Pedí perdón o perdoné de corazón? Muchas veces estaremos tentados a utilizar el perdón como una tarjeta de salvación para no tener que pasar por la cárcel. Y no es así. El perdón es un don que viene a través de la empatía y la escucha. El que alguien me diga estoy molesto contigo e inmediatamente pedir perdón sin dejarlo que se exprese de por qué está molesto en primer lugar, no es un acto de amor. Entonces, al escuchar a una persona y realmente hacerme uno con su dolor, tengo entonces la capacidad de humillarme y con todo mi corazón pedir perdón por la frustración que causé. Y del otro lado de la situación es el expresar mi enojo, el expresar mi frustración, escuchar a la otra persona honestamente pedir perdón y yo de todo corazón decir, me has aclarado el malentendido, me has hecho entender tu situación, ahora veo tu lado de las circunstancias, te perdono. Es muy importante no asumir que la otra persona sabe que la perdonaste o que le estás pidiendo perdón. De modo que reine entre ustedes el poder y la gracia que vienen del perdón. El tercer punto que deben de tomar en cuenta es cuál fue el fruto de esa discusión. Cada discusión es distinta, por lo que cada discusión va a tener frutos diferentes. Alguno de los frutos que puede tener una discusión es llegar a acuerdo, limar perezas, disculparse, aclarar malentendidos, entre muchos otros. Pero si el fruto de la discusión que ustedes tuvieron fue solamente pelear, lo único que lograron fue perder el tiempo y herirse mutuamente. Entonces, no hubo fruto. Por eso es importante que incluso, aunque uno haya pensado que ya ha terminado de discutir, hay que analizar si esta discusión tuvo un fruto bueno. Ahora queremos compartir con ustedes simplemente consejos generales sobre una discusión. Estos consejos son cosas que a nosotros nos han servido en nuestra vida personal y en nuestras discusiones como pareja, así que solo queremos compartírselos. Si les sirven, perfecto. Algo muy importante que debemos de saber y considerar es que el orgullo no debe de formar parte de la discusión ni tomar las riendas del asunto. Recuerden que están luchando junto con su pareja contra el problema, no contra su pareja. Otro consejo que les quisiera dar es un consejo que me dio mi papá hace muchos años y me ha servido muchísimo. Ese consejo es, nunca te esperes a que te pidan perdón. Incluso si tú no fuiste el de la culpa, busca la manera de introducir el perdón dentro de la discusión, porque eso desarma los orgullos y nos permite vivir en humildad y permite que inicie un diálogo. Algo muy importante y que esto yo he aplicado en mi vida, pero lo aprendí después de bastante tiempo, es que entre más pronto pidas perdón, mejor. Porque si te esperas mucho tiempo a pedir perdón, cada vez el orgullo y la duda
y el pensamiento y la vergüenza te van atacando. Y cada vez es más difícil que pidas perdón si ya pasaron semanas, meses, años. Así que si ahorita que estás viendo el video, estás peleado con alguien, haz todos los pasos que te acabamos de mencionar y ve y pide perdón, porque el perdón nos libera. Y otro aspecto a tomar en cuenta que les recomendamos mucho es el soltar. Y esto aplica para ambos lados de una discusión. Si eres la persona con el disgusto que está expresando un descontento, una vez que te piden perdón, una vez que ha habido reconciliación, suelta. Y si tú eres la persona que pidió perdón y te perdonaron genuinamente de corazón, suelta. No guarden rencores, no guarden el puntaje del partido, porque van a pasar una de dos cosas. O un día vas a acumular demasiado y vas a explotar con tu pareja, o un día vas a acumular demasiado y vas a explotar contra tu pareja con otra persona. Y hablarás mal de tu pareja diciendo, no, es que mira lo que me ha hecho, aquello y otro, todo por no haber soltado cosas que ya hablaron, que ya dialogaron, que ya acordaron, que ya aclararon. Si no soltamos de corazón, estamos dejando la puerta abierta para sentimientos que no van a beneficiar nuestra relación. Otro consejo que me dieron hace mucho tiempo es que nunca reclames. Por ejemplo, nunca le digas a la persona, es que tú hiciste esto, es que tú me dijiste esto, es que tú actuaste de esta manera. No. Como se debe de hablar es, yo sentí que me lastimaste cuando hiciste esto. O yo me sentí ofendida, yo me sentí esto. Hablar en primera persona, desde mí, cómo me sentí yo, porque estamos juzgando a la persona de, es que tú aquello, lo otro, y chalala, pero no es así. Tal vez la persona ni siquiera se dio cuenta de eso, o tal vez no era el punto de la persona, ni la intención. Es hablar desde, yo me sentí así, desde mi perspectiva. Y otro punto también es que no siempre vas a entender la frustración o el enojo de tu pareja o de tu amigo o de tu familiar. A veces vas a tener que simplemente humillarte, aceptar tu error aunque tú no lo veas. El simple hecho de que esa persona te exprese un descontento debe ser suficiente para que tú consideres que sí heriste a esa persona, aunque no haya sido tu intención. No pierdan la esperanza. Las discusiones son normales. Las discusiones nos enseñan también cómo es la persona con la que estamos. Es importante aprender y estar conscientes de que ese estado de ánimo de mi pareja o de mi familia o de mi amigo es parte de su personalidad. Y en el caso del noviazgo es una oportunidad muy buena de conocer a la persona. ¿Qué tal si es una muy buena persona cuando todo está bien y mucho amor y mucho Dios, pero cuando se enoja le salen sapos y culebras de la boca y amenaza incluso con violencia física? Hay que conocer a las personas en sus estados de ánimo volátiles, porque las discusiones vienen y van. Y una muy buena discusión es aquella que al final de la discusión hay más amor que con el que se empezó la discusión. Exactamente. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les sirvan de mucho estos consejos. Les repetimos y les recordamos que estos consejos no van a aplicar en todas las discusiones. Simplemente son cosas que a nosotros nos han ayudado. Seguimos aprendiendo mucho el uno del otro. Y si ustedes tienen algo más que aportar, por favor, coméntenlo ahí abajito. Platíquenos de sus situaciones, platíquenos de sus circunstancias o de sus propios consejos y enriquezcámonos mutuamente como parejas jóvenes o parejas ya con muchos años de experiencia que nos quieran ayudar también a complementar estos consejos. Tal vez ustedes han vivido cosas que nosotros no hemos vivido y situaciones en las que esto o aquello les han ayudado a solucionarlo. Entonces, estamos abiertos. Este es un foro abierto, así que comenten por favor, denle like al video, denle like a la página, compártanlo por favor. Y no se les olvide buscarnos en Instagram, estamos como @2son1. Cualquier pregunta que tengan, vayan y díganosla por Instagram. Así que los esperamos a la próxima. Yo soy Fede. Yo soy Linet. Que Dios los bendiga.